Esto es Pan para Mayo. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Pan para Mayo. Ayer el gabinete Bellido se presentó en el Congreso de la República con la finalidad de exponer su plan de actividades para los siguientes meses. De hecho, ya sabemos todos de antemano que es un gobierno de izquierda radical el que está actualmente sentado en Palacio de Gobierno, con el presidente Pedro Castillo a la cabeza, y este gobierno básicamente está centrando todos sus cambios en la famosa Asamblea Constituyente y en la posibilidad de que haya una nueva constitución política en el Perú. Y en base a estas dos medidas se harían todos los cambios a nivel no solamente de lo político, sino sobre todo de lo económico. En todo caso, lo de ayer ha sido en realidad más de lo mismo, ya de lo que hemos escuchado en el plan de gobierno del señor Castillo y del Partido Perú Libre, basado en el ideario del señor Vladimir Cerrón, que es el fundador de este partido político. Así que vamos a ver cómo es que esto en los siguientes meses se desarrolla y cómo es que esperemos la incertidumbre actual vaya atenuándose de a pocos, porque de hecho esto está impactando mucho en la economía familiar. Así que por ese lado esperemos que haya más calma en los mercados en las siguientes semanas, días. Así que esperemos que eso ocurra cuanto antes. Mientras tanto, vamos a lo nuestro, a analizar los temas del día a día de la economía. Y vamos ahora a ver qué está pasando en el mundo de las MIPE, de las microempresas. ¿Qué pasó en el año 2020? Según información que ha elaborado Comex Perú, basada en la encuesta nacional de hogares, la ENAHO, del INEI, y que en cierto modo nos va a dar algunas ideas de qué pasa en este segmento de negocio. Veamos primero para tener una cosa más clara. ¿Qué ocurre a nivel de las MIPE? Por ejemplo, de acuerdo con las cifras de la ENAHO, en el año 2020 las MIPES representaron el 95% de las empresas peruanas y emplearon a un 26,6% de la PEA, lo que evidenció una caída de 21,2 puntos porcentuales en el porcentaje de la PEA que elaboraba en el 2019. Obviamente eso era por el tema de la pandemia. Según la SUNAT, la informalidad en las pymes asciende a un 85% en la actualidad. ¿Qué más ocurre acá? En cuanto al tema laboral, el 84,3% de los trabajadores de las MIPE no se encontraba afiliado a ningún sistema de pensiones y tan solo el 1,5% contaba con un seguro social, o un 24,5% de trabajadores labora más de 40 horas a la semana y un 4,1% labora más de 60 horas. Y a nivel de ciudades, Lima concentra el 32% de los de las MIPE, seguida por departamentos como Piura, La Libertad, Lambayeque y Loreto. Ahora, vamos a ver cómo están los números en cuanto a cómo le está yendo a este negocio. En todo caso, en el Perú, cómo están distribuidas las empresas, cuáles son microempresas, medianas y grandes. En el siguiente cuadro justamente veremos este número importante. Veamos a continuación. En el año 2010, el 98% de las empresas eran microempresas. El 0,2% eran las pequeñas empresas y las medianas y grandes eran el 1,8%. En el año 2015, ¿qué pasaba? En el 2015, las microempresas eran el 91,2%. Las pequeñas empresas eran el 0,2% y el 8,6% eran las empresas medianas y grandes empresas. Y en el año 2020, o sea, el año pasado, ¿qué ocurrió? El 94,9% eran microempresas, el 0,1% eran pequeñas empresas y el 5% eran medianas y grandes empresas. Ahora, en el siguiente gráfico, ¿qué está ocurriendo? Vamos a ver qué pasa en cuanto a las ventas. Veamos. En el año 2009 teníamos que las ventas de las MIPE estaban por encima de los 104 millones de soles. 105 millones de soles aproximadamente. En el año 2014 estas ventas estaban en 126,5 millones de soles. Había ya un incremento importante. En el 2019 las ventas estaban ya en 148,1
8,3 millones de soles, pero ya en el 2020, debido a la pandemia, estas ventas cayeron a 60,5 millones de soles en realidad, lo que ha pasado en el 2020. O sea, la caída ha sido bastante fuerte, casi más de la mitad, definitivamente. Y ahora, finalmente, en el último cuadro, vamos a ver qué pasa a nivel de la composición, en qué trabajan las MIPE. Vamos a ver que las MIPE están básicamente divididas en sectores. El 35% están en el mundo del comercio, el 52% en los servicios y el 13% en la producción. Entonces, esto es lo que está pasando en realidad en este momento en el mundo de las MIPE en el Perú, para que se den ustedes una idea de dónde está nuestra fuerza laboral en este momento, que es tan importante y que es la que justamente empuja la economía. Pero hasta ahora el gobierno de Castillo no da alguna idea puntual de qué va a hacer en el tema de cómo potenciar a esas micro y pequeñas empresas en el Perú, a las MIPE. Ojalá que pronto haya alguna novedad al respecto. Vamos a una pausa, regresamos. Es importante esta posibilidad que se va a dar muy pronto en el país de que el gobierno y los privados, en este caso el Ministerio de Salud y las cadenas de farmacias, boticas, tanto privadas como las independientes, como también los establecimientos que están en los hospitales del Estado, llámese del MINSA o de salud, empiecen a vacunar a las personas que lo requieran así contra el COVID. Recordemos que la vacunación que empezó este año entre los meses de febrero y marzo está avanzando rápidamente. Estamos ya en el nivel de los 36 años de edad ahora mismo, y la idea es que pronto toda la población esté vacunada al 100% para que podamos ya salir pronto de la pandemia y que sobre todo enfrentemos, como debemos de enfrentar, a la posibilidad de la variante Delta, que está causando estragos en otras partes del mundo. En todo caso, esta posibilidad de que las farmacias vacunen pronto a la gente es muy importante, porque ya ocurre en otros países, por ejemplo en Estados Unidos. Así que primero, antes que nada, vamos a ver cómo está compuesto en este momento el mercado farmacéutico en el Perú. Vamos a ver justamente lo que ocurre acá. Tenemos que de todas las farmacias y boticas en el Perú, el 35% son establecimientos públicos que están ubicadas básicamente en hospitales del MINSA y de e-Salud. Son 8.000 de esos establecimientos. Luego, el 52% de las farmacias y boticas en el Perú están establecidas, o son en todo caso farmacias independientes. Son casi 12.000 de las mismas. Y en siguiente lugar, el 13% de todo este universo lo constituyen cadenas de boticas, que son más o menos como unos 2.400 locales. Entonces tenemos ese gran número de entidades, ¿no? En este caso hablamos de farmacias públicas que las dirige el Estado, y habíamos hablado justamente de las que están en el hospitales del MINSA, de salud, también en el CIS, entre otras. En cuanto a los independientes, son básicamente dirigidas por miles de pequeños empresarios, ¿no? Que son clínicos farmacéuticos. Y el resto obviamente son las cadenas que conocemos todos, cadenas ya con, digamos, con nombre o marcas en el mercado local. Así que va a ser importante que esto avance muy pronto, porque debemos derrotar al COVID, tenemos que lograr que la población al 100% esté vacunada, para que salgamos todos juntos de esto, y sobre todo que la economía comience ya a ser mucho más dinámica que antes. Así que eso esperemos que ocurra muy pronto. Vamos, ahora sí, los veo el día lunes, feriado 30 de agosto, como siempre en Pan para Mayo.